Bueno, este, vamos a hablar hasta donde podamos hacerlo de lo que viene, ¿ya? Este es un proceso, vamos a decir que delicado, ¿sí? De toda investigación, y es la operacionalización de variables. Quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes había visto en alguna asignatura eh, el concepto de operacionalización de variables o había realizado en algún momento una operacionalización de variables? En mi caso no, profe. En tu caso no. ¿Quién, quién más me puede, me puede retroalimentar? O sea, ¿qué conocemos sobre operacionalización de variables? ¿Qué es operacionalización de variables? Y si lo ha hecho, mucho mejor. ¿Qué me dicen? Bueno, por lo visto, no se tiene conocimiento de eso. ¿Ya? Eh, Obviamente, si yo les preguntara si han visto temas como que es un planteamiento de problema, justificación, eh, objetivo, seguramente me va a decir que sí lo ha visto, ¿cierto? ¿Ya? Eh, el, la operacionalización es parte, digamos, de la metodología de un proyecto, es parte importante de la formulación de proyectos. Yo ayer escuchaba un video pues, que lo utilicé en la clase de antropología sobre investigación etnográfica y la profesora, no importa de qué universidad, prácticamente planteaba, yo diría, una tesis, ¿no? Sobre que la operacionalización de variables, en el caso de investigación etnográfica, no podía realizarse porque la investigación cualitativa regularmente y más la etnográfica, Eso es así. los procesos de investigación van ligados al investigador en el momento en el que se están dando los hechos. Así que eso, pues, la persona decía, no es posible separar el proceso de formulación del proyecto de investigación a, al desarrollo mismo de la investigación. Yo te diría que en parte eso es correcto y quizás es correcto en la parte inicial de un trabajo. Y lo digo porque algunos de ustedes eh, defina lo que va a hacer a partir de ahora. O sea, nosotros no hemos hablado de la metodología. Por ejemplo, no hemos hablado del tipo de investigación que van a realizar. Sabemos, en términos de nivel de investigación, que ustedes van a hacer una de estos cuatro tipos de investigación. Cualquier clasificación de tipo de investigación tiene que ver con el nivel. O es descriptivo. Por ejemplo, la investigación etnográfica regularmente es descriptiva, pero la investigación hermenéutica es interpretativa. Entonces, eh, o es descriptivo, o es interpretativo, o es comprensiva, o es explicativa. O sea, esos son los cuatro tipos, ¿verdad? Cuatro niveles de investigación que dan origen a cualquier tipo. Tú puedes hacer un estudio de caso descriptivo, un estudio de caso, ¿verdad? Interpretativo, ¿ya? Puede ser estudio de caso, pero regularmente las investigaciones, por ejemplo, fenomenológicas, regularmente son comprensivas. Entonces, aquí el punto es, no se puede saltar,
de la pregunta problema y del objetivo general de la investigación que apunta a resolver esa pregunta del problema, a los procesos de recolección de datos, que pueden ser a través de investigación de campo. O sea, hay una fase ahí intermedia entre una cosa y la otra. Después de definido el objetivo general, que es digamos, el objeto de estudio está definido en ese objetivo general. Los componentes de ese objeto de estudio es lo que dan origen a los objetivos específicos. Y esos componentes del objeto de estudio, en síntesis, son variables. O sea, los factores que constituyen el objeto de estudio. Eso, ¿verdad? Son las variables. O sea, si tú tienes bien definidos los objetivos específicos, es porque por lo menos cada objetivo específico se construye a partir de una variable. A veces no es conveniente por razón de, vamos a llamar, esto no es un concepto metodológico, la limpieza de la investigación, o sea que realmente esté muy clara, o sea, muy coherente, ¿verdad? El proceso, porque la investigación, tú la defines así, diseñas una investigación no solamente para guiarte tú, sino para que otros vean lo que tú hiciste. Entonces, no es solamente que tú tengas claridad para ti, sino que todo el que vea tu investigación se dé cuenta qué hiciste, porque él tiene la oportunidad de revisar si el proceso estuvo correctamente en términos de lo que te propusiste y, hacer en todas las dimensiones de la racionalidad de un proyecto de investigación. Entonces, los objetivos específicos, cada uno de ellos contiene por lo menos una variable, pero esa variable gruesa no o sea, no la puedes, digamos, desarrollar en términos de recoger datos sobre esa, precisamente por lo que es, ¿ya? Implica muchas características, muchos indicadores. Indicadores y características, en tal caso, sería lo mismo. Así que si tú dices, por ejemplo, identificar los factores socioeconómicos de, ¿verdad? Ahí puede ser la población estudiantil o lo que tú quieras, o de los habitantes de tal parte. Tus factores socioeconómicos, tú dices, bueno, ¿y qué son los factores socioeconómicos? O sea que esa variable de factores socioeconómicos que da lugar a algún objetivo específico es aún eh, muy, muy gruesa para recoger datos. O sea, para poder trabajar esa variable tú necesitas operacionalizarla. ¿Ya? Y operacionalizarla es desagregarla, es descomponerla, es tratar de llevar la variable como concepto o como categoría a la dimensión más puntual de cómo, por ejemplo, preguntaría en caso que tu investigación implique preguntar, ya sea en entrevista, en encuesta, o qué observaría en el caso, ¿verdad?, que implique observar algo. O el registro de un dato específico, ¿verdad?, en algún lugar. Ese tránsito se hace, ¿verdad?, porque tú operacionalizaste. O sea, la operacionalización, no importa si tu investigación es cuantitativa, cualitativa, si tiene el paradigma que tú quieras de acuerdo a la clasificación que tú estés pensando, ¿ya? Y ahí hay una discusión incluso epistemológica, porque por ejemplo yo pudiera decir, vamos a pensar dentro de la clasificación, ¿verdad?, que viene de la escuela de Frankfurt, que los paradigmas son empírico analítico, histórico hermenéutico y crítico social. Vamos a suponer que esa sea la clasificación. Bueno, si es empírico analítico no tiene problema,
porque regularmente ese es el paradigma que está más ligado a las ciencias naturales y en las ciencias naturales es donde más se hace ese proceso, ¿verdad? De descomponer las variables y llevarlas a la mínima expresión para mirar cómo un elemento se relaciona con otro, que regularmente eso es lo que hacemos en una investigación, relacionar, ¿verdad? Elementos, relacionar características, ver si hay algún tipo de relación, correlación, incidencia. Eso es lo que hacemos. En la investigación interpretativa también sería algo similar, ¿cierto? O sea, es necesario saber el significado de, la representación que se hace de, el concepto que se tiene de, ¿bien? O sea que hay que precisar, o sea, uno no puede, aún expresiones, ¿verdad? Categorías que uno no le encontraría como alguna dificultad en el lenguaje común, en un discurso, como pobreza. Pero, o sea, si tú te pones a pensar ya qué es pobreza, te vas a encontrar entonces con una incluso diversidad de discursos sobre pobreza. Esos discursos vamos a llamarles teorías, marcos teóricos. Y en esos marcos teóricos tú vas a encontrar que, por ejemplo, hablar de pobreza monetaria. Entonces, ¿qué es pobreza monetaria? O sea, ¿cómo defino yo pobreza monetaria? Eh, o cuáles son los elementos que conforman la pobreza monetaria. ¿Eh? Y si tú tomas pobreza desde el punto de vista cultural, todavía más, ¿verdad? ¿A qué te refieres tú con pobreza cultural? ¿Cuáles son los elementos que constituyen la pobreza cultural? Y así, ¿verdad? Tú lo puedes aplicar a cualquier objeto de estudio. Luego, entonces, en una investigación, no importa de qué estés investigando, cuál sea. Y reitero, si es cuantitativa, cualitativa, si es mixta, lo que tú quieras, ¿verdad? Si es empírico-analítica, histórico-hermenéutica, crítica social, si es una investigación fenomenológica, si es una investigación, ¿verdad? Etnográfica, si es una investigación, acción participativa, si no, o sea, independientemente del tipo de investigación, si es investigación histórica, ¿verdad? Independientemente de qué tipo de investigación y que bajo qué paradigma estés tú sustentando tu proyecto, toda investigación requiere operacionalización de variables. Ahora, una cosa es que la operacionalización la hagas antes, como las investigaciones tradicionales, estas a veces que regularmente hacemos aquí en las universidades, ¿verdad? O sea, tú defines un plan de la investigación. Ya, defines antes de iniciar el proceso de recolección de datos, decides qué vas a hacer, qué vas a ver. eh, en últimas, en la investigación cualitativa también lo haces, porque ¿cómo te acercas tú a una realidad si tú no tienes una idea de lo que vas a hacer? Tú tienes una idea de lo que vas a hacer. De pronto no tienes una idea muy clara de lo que vas a hacer. Vamos a suponer que tú dices, no, es que yo quiero ayudar a una población. Es que ahí hay un problema, ¿verdad? De manera general, pero todavía no sé, bueno, sí, ya, pero ese es un punto de partida, ¿ya? La problemática de la realidad lleva también ligada a unos intereses del investigador y unos conocimientos previos al investigador que son importantes, o sea, no, de pronto no constituyen marco teórico, pero, ¿verdad? Es el punto de partida de tu investigación. Y en la investigación cualitativa es posible que tú te acerques a la realidad. Bueno, ahí hay violencia política o hay violencia, ¿verdad? Familiar, lo- hay, 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 ahí hay un hay retorno, ¿ya? El, y que después que tú comenzaste el proceso, ¿verdad? De campo, ahí es donde se refería la antropóloga de pronto de que coincidía el proceso, digamos, de planeación con el proceso de ejecución o que el proceso, ¿verdad?, de formulación de proyecto iba ligado, pero no es siempre así, o sea, sí, no.
tú no haces la investigación siempre, o sea, del comienzo hasta el final, no sigues ese proceso de estar como tratando de encontrarle eh, la teoría en los datos, aunque existe la llamada posición de teoría fundamentada, que no sé si ustedes han escuchado hablar de eso. Algunos hablan de teoría de los datos y que puede parecerse, digamos, a lo que se pretende hacer desde la investigación, acción participativa, que digamos, la conceptualización o la teoría parece que emergiera de la misma relación con con el objeto de estudio, con las comunidades, en la medida en que tú abres la posibilidad de integrar saberes, los saberes cotidianos, la historia local, la memoria, ¿verdad? Cultural, la historia oral, y que tú la trates de integrar a, a la teoría, ya que tienes previamente, o sea, a la investigación que se ha hecho sobre ese mismo campo. Y ustedes pueden ver eso que estoy diciendo, lo pueden ver en obras como La historia doble de la costa, donde se utiliza investigación acción participativa. Pero aún así, yo recuerdo un seminario con Landolfo Borda. Si no estoy mal, eso fue en Mangue en un momento, ¿verdad? Que se estaba pensando, y fíjate, se estaba planeando un proceso de investigación para el sur de Bolívar, unos municipios, recuerdo eran Pinillo, San Martín de Loba y Barranco de Loba, y él nos hablaba de unos datos columnas, o sea, lo que pudiéramos decir unos ejes hermenéuticos. Esos datos columna o ejes hermenéuticos, o sea, como las ideas centrales de lo que tú vas a investigar, es lo que llamaríamos acá variables. O sea, alrededor de esa idea central, ya gira todo el proceso de búsqueda. ¿Qué quiere decir? Que las variables las necesitamos, no importa qué estemos investigando, bajo qué teoría, bajo qué paradigma epistemológico, siempre vamos a necesitar variables. Es más, el investigador que diga que no se necesitan variables o que las variables están asociadas a las investigaciones positivistas o investigaciones, ¿verdad? Empírico-analíticas, realmente yo, yo pudiera decir no hay confiabilidad ni tampoco habría validez en lo que investiga, porque entonces lo que investiga alguien no pudiera ser replicado por otro para saber qué tan válidos son los resultados. Es decir, cómo llegó ahí, cómo fue el proceso, ¿ya? Eh, en no sé si fue Marx, que hablaba digamos, lo que puede ser la lógica reconstruida de una investigación. La lógica reconstruida es, bueno, tú hiciste la investigación, pero ¿cómo la presentaste? O sea, de todas maneras hay una lógica ahí. O sea, lo hiciste, se te saliste, digamos, del esquema del plan, sí es cierto, pudiste haberte salido del plan y la manera como tú la presentas no es la manera como tú llegaste a esa realidad y el ejemplo estaría en el mismo Marx con el tema del capital, ¿verdad? De cómo comienza el capital. Entonces, no, ¿verdad? Es el punto de arranque del capital como investigación, ¿verdad? Económica no fue, digamos, el resultado de un proceso investigativo, pero eso para la socialización de los resultados de investigación. Lo que quiere decir que tuvo una lógica. ¿Ya? Toda investigación ya obedece y toda ciencia ¿ya? Requiere, ¿verdad?, de método. Pensando en términos de lo que a veces son como enemigos del método, porque dicen que realmente el método lo construye el investigador, eh, y a veces adoptan posiciones, digamos, de la teoría crítica, etcétera, ¿ya?
el marxismo tiene método, que es el método dialéctico. ¿Ya? O sea, no hay racionalidad, no hay teoría sin método. O sea, para que haya teoría tuvo que haber proceso de investigación. Y para tener proceso de investigación, es más, el concepto mismo de proceso ya implica que hay unos pasos, unos elementos que se siguen. Entonces, para seguir esos pasos, para organizar el proceso, aunque pueda tener alteraciones o muchas alteraciones como ocurre frecuentemente o es casi inherente a la investigación cualitativa, esos pasos deben tener ¿ya? Unos elementos, unas, vamos a decirle, ideas fuerza, ¿ya? Unos ejes hermenéuticos, datos, columnas. Hombre, llamémosle por el nombre metodológico. El nombre metodológico de eso es variable. O sea, variables son todo factor, ¿verdad? Que es inherente a un objeto de estudio. Cada uno de los factores son variables. Y las variables se descomponen en dimensiones. O sea, si uno dice que hay variable, algo que varía, entonces hay dimensiones, ¿no? Sea que lo veas horizontalmente o sea que lo veas verticalmente, dimensiones, ¿ya? Porque varía. Es algo que nunca se expresa de manera, ¿verdad? Constante. O sea, siempre, o sea, a ver, que es posible que tú digas, bueno, opinión, ¿ya? Y que la opinión es algo intangible y tú dirías, ¿y cómo mido eso? Pero realmente tú pudieras establecer, o sea, qué tan fundamentada puede estar una opinión. O sea, tú puedes tener opinión sobre lo que tú quieras, sobre la propuesta de constituyente que acaba de hacer el presidente, y tú pudieras hacer unas entrevistas para saber qué es lo que está pensando determinado grupo de personas o categorías de personas, ¿verdad? Eh, y ver qué fundamentos tiene cada persona en sus opiniones para sostener estar de acuerdo o estar en desacuerdo. Luego, entonces, por más que, porque es que estamos en investigación científica, o sea, no estamos en el mundo digamos, de la ideología, donde tú puedes decir, no, yo estoy de acuerdo porque quiero estar de acuerdo, porque se me ocurre estar de acuerdo, o porque esa es mi posición, pues, ¿ya? Fundamenta, digamos, esa opinión. O sea, ¿cuáles son elementos que te permiten a ti establecer que lo que estás diciendo o lo que estás escuchando eh, tiene, estés o no estés de acuerdo con eso, ¿verdad? Tiene una fundamentación, ¿ya? Así que si las mismas opiniones, los discursos, de hecho, yo vengo haciendo investigación sobre comprensión lectora y tengo una taxonomía para evaluar la comprensión lectora. Tiene 8 elementos esa taxonomía, o sea que yo puedo establecer, digamos, la, la racionalidad conceptual de la comprensión lectora. Por ejemplo, cuando alguien entiende cómo describe lo que entiende, o sea, hay claridad sobre lo que está entendiendo, o sea, cómo lo expresa. ¿Ya? Por ejemplo, el método científico, bueno, ¿qué dice esa persona sobre el método científico? No tanto qué recuerda sobre el método científico, porque eso es parte incluso también de esa racionalidad conceptual, que repita lo que leyó, lo que escuchó. O sea, cómo lo dijo. Esa es una dimensión. Ahora, eh, en el razonamiento sobre el método científico hubo una cadena, una lógica, un proceso mental deductivo, inductivo. O sea, esa es otra dimensión. Ahora, ¿cómo demuestra o qué posibilidad de aplicación
o ejemplo da esa persona sobre el método? Esa es otra dimensión. ¿En qué lo fundamenta? En términos de teoría, o sea, el método científico ¿desde dónde? ¿Desde qué paradigma, por ejemplo? ¿O desde qué disciplina? Otra dimensión. ¿En qué contexto entiende el método científico? ¿Ya? En un contexto, ¿verdad?, de investigación social, dentro de lo social, lo psicológico, lo económico, lo antropológico. ¿Cómo prueba lo que intenta probar en términos de cuantitativo o cualitativo? O sea, ¿qué validez le da? Otra dimensión. O sea que, y hay otras dimensiones, aparte de esa. Yo estoy planteando un ejemplo de cómo un discurso, y regularmente las ciencias sociales están ligadas a discursos, o sea, nosotros tenemos un discurso ya construido, que es la teoría sobre los hechos, pero tratamos de captar si en los hechos, ¿verdad? Las formas, cómo se representan los hechos, o cómo ocurrieron los hechos, o cómo se describen los hechos, corresponde a la teoría. O sea, eso es lo que hacemos realmente en una investigación. Entonces, necesitamos tener, ¿verdad?, una mirada previa de qué es lo que vamos a ver en la investigación. O sea, ya le digo, por más abierta, participativa, horizontal, intersubjetiva, etcétera, sea nuestra investigación, requiere una manera de, por ejemplo, codificación. O sea, como en una investigación etnográfica, cómo se codifica, o sea, cómo se establece, en verdad, la conexión de datos, ¿verdad?, con otros, y cómo esa relación entre los datos me permite saber algo o un aspecto de algo sobre una realidad objeto de estudio. Entonces, sí necesitamos al comienzo o en el proceso, ¿verdad?, una operacionalización de variables, y eso es lo que yo les estoy pidiendo, ¿verdad?, que hagan para la próxima clase. Dejo aquí un momentico para que me pregunten si está claro, o sea, la importancia, por lo menos, de la operacionalización de variables, para pasar un momentico a decirle, bueno, ¿cómo podemos operacionalizar variables? ¿Qué me dicen? O sea, ¿se entiende el valor de la operacionalización de la variable, de las variables? Profe, prácticamente es lo que le da sentido a la investigación, ¿no? Bueno, este, vamos, o sea, si te tomo lo que has dicho, de manera rigurosa, yo no sabría si decirte que sentido, porque el sentido, digamos, trasciende al mismo objeto. O sea, que el sentido es, bueno, ¿qué, qué quisieras tú, ¿verdad?, lograr ¿verdad?, con eso. Pero digamos, los medios. O sea, la metodología es el medio que tú utilizas, el medio. El sentido va mucho más allá, ¿verdad?, de ese medio. Y dentro del medio está, digamos, que las variables que se derivan o que están implícitas en los objetivos específicos. O sea que cuando tú elaboras, hasta ahora ustedes lo que han hecho es formular un problema, bueno, plantear el problema porque han identificado el problema, y el objetivo general derivaron unos objetivos específicos. Está bien. Pero esos objetivos específicos contienen variables. Entonces, a partir de las variables, tú tienes que definir, ¿verdad? Primero, operacionalizarla, o sea, desagregar esas variables, saber con qué tipo de investigación vas
a buscar darle respuestas a variables o recoger datos sobre esas variables, ¿con qué técnicas de recolección de datos, verdad, vas a realizarlo? Sí, Edgar. Profe, lo que pasa es que, buenos días primero para todos. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos la variable como tal, que son los objetivos específicos, que es la de construcción del objetivo general, con los objetivos específicos, lo que vamos es a empezar a deconstruir y al mismo tiempo construir la información de nuestra investigación. ¿Me hago entender? Ujú. Primero deconstruimos el objetivo general en acciones específicas que son nuestros objetivos. De ahí de esa deconstrucción del objetivo específico empezamos con ese indicador a mirar la manera de cómo vamos a corroborar la información que vamos a recolectar, cómo la vamos a recolectar, de qué manera la vamos a utilizar, cómo se va a analizar. Y ahí empezamos a través de ese indicador y de ese proceso a construir lo que es la información que le va a dar la, digámoslo así, la comprobación o la respuesta al problema que estamos investigando. Sí, sí, sí. O sea que No sé si estoy, no sé si estoy en lo correcto. no, sí, sí, o sea, o sea, lo expresaste, o sea, a tu forma, pero sí, o sea, corresponde, ¿verdad? A lo que has planteado. O sea, que vamos a decir que las variables, son las columnas. Por eso, evocaba el concepto de datos columna de Falborda como variable. O sea, cuando decía datos columnas, o incluso si queremos ver desde la investigación hermenéutica, o sea, nosotros pudiéramos decir unos ejes hermenéuticos, o sea, ¿ya? Exacto. Sí. Entonces, a ver, en todo uno hace operacionalización de variables. El ejemplo que voy a poner de pronto, primero se me escapa un poco del conocimiento de mecánica automotriz que yo pueda tener, pero pues es el ejemplo que se me ocurre que nosotros aplicamos en todo. A ver, el carro presentó vamos a decir, identificar el problema. Presentó un ruido bien extraño, ¿verdad? Yo dije, bueno, grave, paré el carro, ¿ya? Ahí está, vamos a decir que la identificación del problema. La formulación del problema vendría siendo miércoles, cuando el carro tiene este sonido, regularmente es porque el motor, ¿verdad? Se dañó, ¿verdad? Ok, entonces, como yo no sé del tema, llamo al mecánico. El mecánico me dice, en su lenguaje que no entiendo mucho, o sea, él tiene, digamos, tanto la teoría, tiene como también la experiencia de arreglar carro. Viene, se lo lleva, después lo trae y ¿verdad? Me formula incluso una hipótesis, me habla del daño que tiene, ¿verdad? El carro y cuánto cuesta. Es un daño, vamos a decir, de motor, ¿ya? El asunto es que él, sobre la base de un ruido, ¿ya? Y que encontró unas evidencias asociadas a daños de motor, como, pero vio unas evidencias, otras no la vio, como que el carro no tenía aceite, ¿ya? Entonces, el carro había botado todo el aceite o no tenía aceite, estaba seco, ¿verdad? Y él formuló la hipótesis, es un daño de motor y eso implicaba desarmar para reparar. Resulta que él no hizo eso, ¿ya? Si yo le sigo la misma línea de él, le hubiera dicho, bueno, vamos a repararlo, pero eso es bastante costoso. Llegó otro mecánico y se le dijo lo que había pasado.
él ya había escuchado el ruido por celular, el ruido del carro, no se atrevió a encenderlo, porque al encenderlo podía entonces dañar una cuestión que le llaman culata, no sé qué. Pues. El asunto es que eh, por la misma línea del primero, ¿ya? El carro tiene un daño de motor sin haberlo desarmado. Y resulta que alguien, que por cierto es ingeniero mecánico, pero no mecánico, ¿ya? No es mecánico de producción, pero es ingeniero mecánico, o sea, tiene conocimiento y tiene carros y carros viejos y todo ese tipo de cosas. Y viene y me dice, óigame, ¿por qué no le echas aceite a eso? Uno, porque yo pregunté y me dijo, no, no, no. Si el carro está dañado, no lo vayas a encender, no le vayas a echar aceite porque ok, vengo y siguiendo o sea, siguiendo lo contrario de lo que el perito me estaba diciendo, el perito que en este caso son los mecánicos, vengo y le echo aceite y y dejó de sonar el carro. Y ahora, no solamente dejó de sonar, sino que gradualmente lo he ido sacando, le he ido dando una vuelta, ya hasta fui a la universidad ayer en ella. Entonces, ahí ¿dónde está el ejemplo en eso? O sea, que uno puede tener unos puntos de partida sobre la base, ¿verdad? Lo que sabe el mecánico, vamos a llamarle ese saber, ¿verdad? Teoría, ese saber anterior, de producto también de lo que él aprendió en el SENA, donde tuviera que haber aprendido, de la experiencia de haber desarmado y reparado algunos carros, ¿ya? Vio unos síntomas, unas indicaciones, unas evidencias de problemas y ya formuló la hipótesis y me dijo cuál era el daño, pero no operacionalizó, ¿ya? No, o sea, no hubo. Ahora alguien diría, no, pero es que para poder saber realmente que el daño que tenía debía haberse desarmado el carro y eso es costoso porque hay que bajarle el motor y eso cuesta 800, 600.000 pesos, bueno, lo que cueste. Bueno, el asunto es que el carro está andando. Y está andando, que quiere decir que las hipótesis de los dos expertos mecánicos fallaron. ¿Ya? Y eso nos pasa, si pasa cotidianamente, a ver, ¿cuántos malos diagnósticos no hay en medicina? ¿Ya? Y entonces tú dices, no, pero es que el médico dijo esto, pero el otro porque tiene unos referentes, ¿verdad? Conceptuales, lo que él sabía antes y la experiencia misma, pero, ¿verdad? Quizás no te mandó, ¿verdad? Unos laboratorios, ¿ya? Que te permitieran, y si te manda unos laboratorios porque tiene identificado unas variables que, ¿verdad? Pudieran ser otro diagnóstico. Te voy a poner un ejemplo porque ya que cité medicina, y fue algo que también me ocurrió. Es que o sea, estos procesos también lo hacemos y vamos a terminar con eso, lo hacemos en la vida cotidiana. Ya quedará entonces para la próxima clase hablar del proceso. Por favor, busquen qué es operacionalización de variable y cómo se hace, ¿ya? Lo importante en este momento es saber la importancia de la operacionalización de variable. Una vez presento yo unas dolencias, unas como picadas, algo así, ¿ya? En la pierna y el médico dice que podían ser unos infartos. Entonces otro médico viene y me dice que me haga un examen muy costoso. Me hago el examen. Después cuando se lo llevo, él queda alarmado, asustado. El médico es amigo mío, un internista, y me dice, pero espérate un momentico, o sea, lo que me está diciendo este examen, o sea, tú deberías estar, o sea, en otras palabras, deberías estar en ese momento muriéndome, ya, de acuerdo a los exámenes. Mira, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió fue que el médico que me hizo el examen, cuando le pasaba la información al asistente de él, cambió el paciente. O sea, yo no era, el examen que me dieron fuera de bueno, en la clínica le tocó de excusarse conmigo y todo eso. Me han podido operar, ¿verdad? Por eso. Pero gracias a que un médico, ¿verdad? Confrontó, el médico personal mío, confrontó ya
lo que yo tenía con el diagnóstico dice, aquí no hay coincidencia, no hay correspondencia. O sea que nosotros siempre necesitamos operacionalizar las variables, ¿verdad? Y eso ahora que ustedes busquen qué es operacionalización, van a encontrar que, ¿verdad? ¿Por qué es importante? No importa qué tipo de investigación, hacer la operacionalización. Bueno, muchas gracias porque ya me dicen que ya voy a dar las notas acá este es el grupo de Leinis Álvarez.